palabra del Señor conmigo al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Y la palabra del Señor es contundente en esta noche cuando nos dice muy puntualmente el mismo Jesús. Diga, el mismo Jesús. La palabra la dijo Él y es para ti y es para mí. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Dígale a la persona que está a su lado, nada te dañará. Tú tienes potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, sobre todos, diga, sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Diga, aplastarlos. Nada les hará daño. Si amén, debe estar bien fuerte. Ustedes saben lo que es esto, que el mismo Jesús nos está diciendo que nada nos va a hacer daño. La palabra aplastar, me enviaba el ministro Julián esta mañana este significado que me gustó: hacer que una cosa quede plana, deformada o reventada a causa de un peso muy grande. Diga, a causa de un peso muy grande o de la presión que se ejerce sobre ella oprimiéndola. Y yo creo que cuando el enemigo ve a un hijo de Dios parado en la brecha, usted no se ponga a estar reprendiendo demonios si usted anda en una doble vida, no se meta en ese lío. Pero si usted está viviendo principios, no estoy hablando de perfección, porque la perfección la alcanzaremos en el cielo, pero le estoy hablando de la práctica del pecado. Si usted está en integridad, usted tenga la plena certeza que usted tiene autoridad para aplastar todo demonio. Si sobre su empresa ha venido algún tipo de opresión en las finanzas y está viendo usted que la cosa está como un poquito pesada, usted tiene autoridad para pisotear ese demonio, para aplastarlo, el espíritu de ruina. Asegúrese que usted está en integridad con sus finanzas. Asegúrese que no tiene una doble moral financiera. Asegúrese que usted está siendo puntual con no robarle a Dios. Quiero hablarles hoy de los principios de guerra. Algunos principios de guerra. Y la gente muchas veces toma esto de la guerra espiritual con cierto tipo de emocionalismo que es preocupante. Les decía el domingo, en la prédica del domingo, que muchísima gente puede caer en supersticiones peligrosas que pueden rayar con el equilibrio de su cordura. Cuando se imaginan brujos por todos lados, demonios por todos lados, y usted no puede ser satánico-céntrico, usted tiene que ser cristocéntrico. Entonces hay un duro desequilibrio, porque por un lado se encuentra esto, pero también por otro lado hay un sector de los hijos de Dios que entonces decimos, no, pues eso es mentira, eso que tanta cosa, no. Yo quiero que hoy tú vayas al equilibrio y dile a la persona que está a tu lado: lo más difícil en la vida, en todo, es ir al equilibrio. Es muy fácil irse a los extremos, pero buscar el equilibrio es lo más difícil del mundo. O si no, dígame la mujer que está aquí conmigo, si no es difícil encontrar el equilibrio de la sujeción, por ejemplo. Les da risa, ¿verdad? Ese equilibrio es bien difícil. Y por eso hoy quiero hablarte de algunos principios de guerra. El tema de la guerra espiritual es muy amplio
Y te invito a que hagas parte de la escuela de intercesión de la iglesia, que está preparada para enseñarte palabra pura alrededor de estos temas. Hay un equipo de hombres y mujeres entrenados en la iglesia, muy comprometidos con el Señor, con una vida de principios, y están trabajando muy fuertemente por el establecimiento de un ministerio de intercesión muy sembrado en la palabra. Pero hoy quiero pedirles que si aquí hay personas nuevitas, personas que nunca en su vida han escuchado hablar de esto de guerra espiritual, puedan levantar la mano. Muy pocos, o sea que la mayoría sabe lo que es la guerra espiritual. Por amor y respeto a ellos y a nuestros amables seguidores a través de las redes, quiero hablarles muy brevemente que cuando Dios estableció, antes de la fundación del mundo, la creación de un ser muy especial llamado Lucifer, él fue creado con todos los honores para la adoración, la belleza y el esplendor. Este ser que fue creado, diga, fue creado. Es el primer principio que usted tiene que tener claro. Ese personaje que le atormenta muchas veces y que quiere hacerle la vida amarga a usted, vea, él fue creado. Hay alguien superior a él que lo creó. Amén. Y ese es tu Dios. Y este personaje se llenó de ira, de orgullo, de soberbia y quiso ser igual a Dios, de celos. Él no soportó que Dios estuviera por encima de él, se llenó de orgullo, quiso ser como Dios y se rebeló y tuvo que ser lanzado junto con la tercera parte de los ángeles, y ha venido a construir un ejército que es el ejército que ejerce gobierno sobre la estructura mundial. Allí está la respuesta cuando a usted le dicen, ¿y dónde estaba Dios en tal catástrofe? ¿Qué pasó en tal lugar? ¿Dios dónde estaba? Es que el príncipe de este mundo, quien ejerce principado, es Satanás, porque el hombre le ha dado la libertad de que así sea a causa del pecado. Con esta pequeña introducción, usted debe tener claro que hay dos reinos únicamente: el reino que pertenece a Jesucristo y el reino de las tinieblas. Usted elige a cuál reino pertenecer. La guerra espiritual tiene unos componentes bastante puntuales y hoy quiero hablarte solo de 3 principios porque el tiempo no nos da y queremos ministrar un poquito después de la predicación. Pero la mayoría de ustedes, junto conmigo, hemos tenido batallas a lo largo de la vida nuestra con espíritus que han sido muy puntuales en nuestras familias. Es decir, si ha habido en tu vida espíritus de adulterio, de pecado sexual, y revisas un poco en tu familia, atrás vas a encontrar cosas muy similares. Si ha habido ruina, por ejemplo, en tu vida, vas a encontrar que hay muchas cosas similares atrás en tu familia. Bíblicamente, esto responde a iniquidades. Las iniquidades sí tienen un efecto hereditario en el mundo espiritual, no el pecado. Es decir, los hijos no llevarán el pecado de los padres, pero la tendencia pecaminosa, la participación permanente de una tendencia hacia cierto tipo de estructuras sí pecaminosas sí pueden ser heredadas. Es decir, hay una tendencia, como cuando usted es hijo de un papá que ha sufrido mucho alergias, entonces usted puede tener una tendencia a desarrollar alergias en algún momento de su vida. Igual ocurre con la diabetes, con hipertensión, y siempre los médicos le preguntan, ¿qué enfermedades hay en su familia? ¿Cierto? Le están preguntando, ¿qué habrá en ese ADN suyo, en su familia? No, mi abuelo murió de presión o de corazón. Bueno, usted se tiene que cuidar y a partir de ahí la historia clínica suya está muy inclinada hacia ciertos cuidados preventivos que usted debe tener para evitar caer en lo mismo que viene en su herencia familiar.
En el mundo espiritual ocurre exactamente lo mismo. La vida espiritual es una herencia que se entrega de padres a hijos. Cuando un padre activa espíritus, por ejemplo, que tienen que ver con dineros ilícitos, esos espíritus traen un paquete consigo. La gente cree que solamente es, me voy a hacer un tremendo negocio, facilito, me va a caer el dinero y súper chévere, y ahora voy a tener la casa que quiero y el yate que quiero y todo lo que quiero. Lo que no saben es que este personaje, Lucifer, que se llama Diablo y Satanás, y que Jehová lo reprenda, no da nada gratis. Es decir, hoy te puede dar toda esa cantidad de cosas que tú tanto anhelas, pero al pasar los años te la va a cobrar con tus generaciones. Los paquetes que vienen detrás de eso tienen que relacionarse con todo tipo de espíritus, no solamente de lo mismo, de los pecados, por ejemplo, de dineros ilícitos, sino que además vienen empaquetados otros espíritus como la prostitución, la lujuria, la perversión, porque el dinero fácil despierta las emociones más bajas del ser humano. Entonces los padres no saben y no se imaginan que al pasar los años sus generaciones van a tener problemas. Lo mismo pasa cuando se busca hechicería. Yo busco esto porque esto va a funcionar, porque yo voy a poner estas planticas y voy a poner estas cositas aquí en mi casa y estos bañitos, y no saben que posiblemente hay algunos cambios en tu vida. Ay, funcionó el bañito, funcionó los aceites, funcionó todo eso, pero no sabes lo que viene después, porque este personaje no da nada gratis. Te estoy hablando de un primer principio en la guerra espiritual, y es el principio del conocimiento. La Biblia dice que la iglesia o el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Usted no puede manejar los principios de guerra con unas estructuras legalistas, es decir, condenatorias. Usted no puede llenar a la gente de condenación. Lo que sí tiene que hacer es llevarlos al conocimiento de que ese arrastre espiritual puede ser cortado por la sangre de Jesucristo, y que con él pueden hacer una nueva historia para su familia, pueden hacer una nueva historia para sus generaciones. Diga aleluya. Escuchaban estos días una prédica del pastor Edwin Castro. ¿Se acuerdan del pastor Edwin Castro? Cierto que sí, hermoso, ¿verdad? Él les manda muchos saludos, ama mucho la iglesia. Y él decía en una de sus prédicas, porque está manejando una serie que tiene que ver con esto de la guerra espiritual, y él mencionaba que la palabra diablo, yo no me había fijado en eso, hay cosas que a veces uno no se fija, que la palabra diablo aparece 34 veces en el Nuevo Testamento y Satanás aproximadamente 45 veces. Yo te pregunto a ti, si eso aparece tantas veces en la palabra, ¿no será importante para el pueblo de Dios conocer las maquinaciones del reino de las tinieblas y empoderarse de lo que Dios le ha entregado en autoridad para vencer todo ataque y toda posesión demoníaca que haya en las familias? Por supuesto que sí. Y usted en esta noche tiene que tomar decisiones contundentes. Escúchelo bien, yo no vengo aquí para inspirarlos a que sientan condenación. No. Dios quiere liberarte. Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para liberarte. La guerra espiritual es una realidad. El mundo está en guerra. Si usted y yo pudiéramos cerrar los ojos y mirar lo que ocurre en el mundo espiritual, yo le aseguro que todos nosotros saldríamos aquí despavoridos, corriendo a causa de la cantidad de demonios que están operando en la vida de las personas, particularmente en la juventud. Y me alegro que haya muchos jóvenes en esta noche aquí. Hay una batalla contundente porque Satanás se ha levantado desde el mismo infierno para decretarles a ellos que no es importante la vida y que por lo tanto pueden acabarla cuando quieran, porque ellos no son lo suficientemente valiosos. El índice de suicidios juveniles avanza sorprendentemente en nuestro país. Ya las estadísticas no son tan alarmantes
hacia afuera solamente, sino que ahora en nuestro país, nuestra amada Colombia está recibiendo el impacto del mismo reino de las tinieblas para decirle a nuestros muchachitos, a nuestros jóvenes: acaba con tu vida. Pues te quiero contar, iglesia, que si no se levanta un ejército poderoso de hombres y mujeres que conozcan la guerra espiritual, y que cada viernes cuando venimos aquí a establecer un servicio de milagros, usted venga dispuesto con el overol espiritual y usted se ponga la armadura y usted diga: yo voy a pelear por las generaciones y voy a pelear por las familias, porque Dios nos ha llamado a traer libertad. Diga: libertad. Apocalipsis 12:17 lo menciono muchísimo, es uno de los pasajes que más me gusta mencionar, porque es contundente en una verdad. Y es que el dragón, que es el mismo diablo y Satanás, se levantó para hacer guerra contra la mujer y contra su simiente. La mujer en la Biblia representa la iglesia de Jesucristo. Cada vez que usted vea la palabra mujer, tome esa palabra también para lo que significa lo que Dios quiere decirle a la iglesia. El dragón ha venido a hacer guerra y la iglesia está dormida. La iglesia sigue pensando que esto es un juego. La iglesia cree que es una historia solamente de la gente que está en esto de la intercesión. Pues yo quiero decirte, hombre y mujer que estás aquí, que cuando Satanás está interesado en destruir una vida, va a tomar cierto tipo de ataques que van a direccionar esa vida hacia cierto tipo de conductas que no están en el propósito de Dios y tienen la etiqueta espiritual demoníaca. Hay mujeres y hombres que están presos de adulterio, de pecados sexuales, y ni siquiera aman a la persona con la cual están adulterando. Sencillamente tienen ataduras tan fuertes y se han descubierto ataduras que tienen que ver incluso con pactos de los líquidos seminales. Y los hombres creen que tener una relación extramatrimonial es así de fácil. Tenemos historias en nuestras propias familias de hombres que tomaron alguna vez la decisión de irse detrás de otra mujer, y cuando esa persona dijo: no, yo quiero que tú oficialices esto porque yo no quiero ser más esto en tu vida, yo quiero ser tu esposa, entonces este hombre dijo: yo no voy a dejar a mi esposa, yo amo mi hogar. Esto fue algo que no debió ocurrir. Esta mujer impíamente dirigida puede decir: tú me las pagas. No te estoy hablando de cuentos ni de historias que he leído en libros. Te estoy hablando de verdades. Y por eso este principio del conocimiento tiene que estar fundamentado en la palabra. La iglesia de Jesucristo tiene que tener principios bíblicos, tiene que estudiar la palabra. Pregúntate en estos días: ¿cuántas veces has estudiado la palabra esta semana? Contéstalo allí. Si tan solo la has leído y estudiado una vez a la semana, estás literalmente cediendo territorio. Y de pronto el domingo. ¿Con qué venció Jesús la tentación? Con la palabra. Él tenía toda la autoridad para con un soplo exterminar a Satanás. Pero él sabía que él vino a dejar estructura a una iglesia que salió de su propio costado, y que esa iglesia tiene el poder, tiene el dunamis de Dios para decirle al reino de las tinieblas: tú retrocedes y no vas a destruir a la gente que está en Cristo Jesús. Diga aleluya. La iglesia entonces tiene poder. Por eso usted no puede, escúcheme, estamos en el principio del conocimiento. Usted no puede creerse la mentira de Satanás de que usted en su casa está bien y que usted no tiene necesidad de venir a la iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Y en qué? ¿Qué pasa cuando eso se da?
Usted sabe mucha Biblia. Yo lo escucho todos los domingos. Vea, usted, vea, este hombre dice un versículo a alguien acá y él, ¿qué dice la palabra ahí? Yes. Es decir, usted y yo recibimos cierto tipo de bendiciones, de unción, de empoderamiento, que solo ocurre en el congregarse y que va mucho más allá de lo que usted puede hacer solo en casa. Pues yo le digo a usted, hermano, la iglesia de Jesucristo fue determinante para mí cuando tuve un proceso tan doloroso como la muerte de mi hijo y que creí no tener esperanza. La iglesia fue ungida por Dios y fue sustento para mi alma y pude salir adelante gracias a un ejército de hombres y mujeres que saben que Jesucristo es poderoso. Aleluya. Si lo vas a aplaudir, apláudelo bien fuerte. Aleluya. Aleluya. Oh, gracias, Señor. El segundo principio del que te quiero hablar, y vamos a seguir hablando de conocimiento porque todo esto hace parte de ese principio, pero te lo quería desglosar en tres particularmente. Tú tienes que conocer quién es tu Dios, pero también tienes que conocer cómo es el operativo del reino de las tinieblas. A veces llegas a sitios que tú sientes que hay algo raro. ¿Qué ha pasado, doctor Geller? Y tú dices, aquí hay algo raro. Tienes una cita con alguien, sientes algo raro. Y te digo algo, a medida que te introduzcas más en la palabra, te vuelves más sensible. A medida que te levantes o en la noche cuando te acuestes, no sé cuál es tu tiempo de oración, y te metas con Dios y en la palabra y comiences a estudiar cómo funciona el orden espiritual, te vas a volver tan sensible que llegas a un lugar y puedes oler las atmósferas espirituales muy fácilmente. Exactamente, muy bien. Mi esposo aquí me dice, pero no es para que lleguemos a decir que todo es demonio. No. Ya estamos diciendo que vamos al equilibrio, ¿sí o no? ¿Cuándo no es un demonio? El hombre es un grosero, tiene un genio, o la mujer, ese diablo malo. Hay un cuento cuando yo estaba chiquita, todavía lo escucho, que estaba el diablo a la puerta de la iglesia. ¿Ustedes lo han escuchado? Y entonces le preguntaron al diablo, diablo, ¿qué te pasa? Estaba llorando, ¿qué te pasa? Pues yo aquí aburrido porque estos cristianos toda la culpa me la echan a mí. No. Yo pero me da pornografía. Oye, me estás atado de un espíritu, busca liberación, por supuesto que sí, pero tienes que tomar decisiones. No es que vas a coger nuevamente el computador y fue el diablo. No, fue tu carnalidad, que no fuiste capaz de ponerle límites a tu carne. La grosería, la ira, el enojo, todas esas obras de la carne son decisiones que usted y yo tenemos que tomar para parecernos a Cristo Jesús, punto y se acabó. ¿Cuándo es un demonio? Cuando aún, escúchalo bien, aún no siendo tú propiciador de cierto tipo de situaciones, tienes batallas con eso. ¿Me hago entender? No es que tú lo estés propiciando, pero hay algo más fuerte que tú, que te domina tus fuerzas, que domina tus emociones y no puedes controlarlo. Allí estás preso de un espíritu que te lleva a desarrollar adicciones y necesitas liberación y restauración. Es que no puedo serle fiel a mi mujer, no puedo. Hay algo más fuerte que yo. Te invitamos que vengas un viernes, te invitamos que busques una cita de liberación y te aseguro que vas a ser libre de ese demonio. Pero luego que eres libre, tienes que cuidar tu liberación porque la Biblia dice que 7 demonios peores vienen cuando tú después de haber sido libre vuelves a lo mismo. Por eso no
es bueno ministrar liberación a una persona que está en la práctica de pecado sin que tome decisiones. Pierdes su tiempo y lo expones a él a que tenga 7 veces más de complicaciones en el mundo espiritual. Ya yo tomé la decisión de dejar a esa mujer, a ese hombre. Ya lo decidí en el nombre de Jesús. Ahora sí, vamos a entrar en un proceso de liberación. Nubia, Sergio, todo el equipo, venga, vamos a hacer un búnker aquí. Vamos con todo porque este hombre, esta mujer va a ser libre porque tomó una decisión. Un principio claro en el conocimiento de la guerra espiritual es que usted tiene que aprender a tomar decisiones a favor de su liberación. Usted no puede estar tomando decisiones a favor del reino de las tinieblas, porque solo puede pertenecer a uno de ellos, o al reino de las tinieblas o al reino de los cielos. No hay puntos medios en esto. El segundo principio que les quiero hablar, y que mucha gente logra confundirse un poco, y es que tiene que ver con el principio, diga, de autoridad y carácter. La gente dice erróneamente: es que un cristiano nunca puede tener un proceso que tenga que ver con demonios. Hay una diferencia entre estar poseído por un demonio y estar cercado, ministrado o atacado por un demonio. Pero escuche esto, me da mucha pena, no le puedo decir otra cosa. Si usted está en una práctica de pecado, usted puede ser poseído por demonios. Escuche bien que le dijimos al principio que no es bajo espíritus de condenación, no. Pero usted tiene que saber la verdad de Dios. Con los demonios no se juega. Ellos conocen. La gente cree que el diablo no tiene poderes, sí los tiene. Mire que la palabra lo dice. Nosotros tenemos autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Hay poderes en ellos, pero son poderes limitados y no son superiores al poder de aquel que venció en la cruz del Calvario, aquel que te ha dado salvación, que te ha dado vida eterna, que tiene los brazos abiertos para ti, para que vuelvas, no importa cuántas veces has caído, pero que ahora has tomado la decisión. Él está ahí presto para llamarte y restaurarte. Preocupante el legalismo con esto, porque entonces el legalismo lleva a que la gente que está cercada por un demonio entonces no puede expresarlo, porque entonces colocan la etiqueta: tiene pecado. Entonces la gente no puede venir a las iglesias a decir: yo estoy batallando con un espíritu de depresión, yo tengo problemas para dormir, tengo una sensación de estupor, tengo una ansiedad que no puedo con ella, tengo nervios hacia el futuro, estoy pensando que mis hijos no tienen esperanza. Hay alguien aquí que puede sentir una lucha como esa. Hay alguien aquí que puede sentir: yo no voy a vivir para estar con mis hijos, me voy a morir temprano. Satanás bombardea tu campo de batalla que se llama tu mente, pero necesitas estar bajo principios de autoridad y de carácter que le quitan el derecho legal a Satanás. Este principio de autoridad y carácter tiene unas connotaciones muy profundas, porque la gente cree que esto de estar sujeto a autoridad es un cuento que alguien se inventó. Y eso es serio. Si una mujer, escúchelo bien, se rinde a ministrar liberación a otras, porque es recomendable que mujeres ministren mujeres y hombres ministren hombres. Podemos orar aquí, pero un proceso de sanidad y de restauración con un hombre, yo no lo llevo. ¿Con qué libertad ese hombre va a poder hablar de sus instintos sexuales, de sus batallas sexuales? ¿Cómo me voy a sentir yo como mujer ministrando ese tipo de cosas? Pues me voy a sentir muy incómoda. Imagínense lo que puede sentir un hombre, por espiritual que sea,
por lleno de Dios que sea, escuchando a una mujer hablando de sus instintos sexuales, de lo que le provoca hacer en las noches o qué sé yo. Por eso hay runrunes espirituales que sí ocurren, que una persona ministró a otra y terminó en pecado sexual con ella. ¿Por qué? Porque de nuestra propia concupiscencia sale el pecado. Es decir, nuestra carne tiene todo el potencial para ser lo más perverso de esta tierra. Usted preocúpese cuando escuche un cristiano que diga: ¿yo? Jamás. ¿Infiel yo? Tú. ¿Sí o no, doctor? ¿Usted se cree infalible, doctor? El que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, si usted es un hombre y una mujer que quiere conocer los principios de guerra, usted tiene que estar sujeto a autoridad y buscar a alguien sabio, prudente y maduro a quien rendirle cuentas. La gente que anda como ruleta suelta, que no cuenta sus batallas, que no cuenta lo que está pasando en su vida, tiene abierto el camino para que Satanás pueda llegar, atacar y dañar. Si usted toma decisiones en el conocimiento, busque la palabra. Les regalo cómo. Léase los evangelios y comience a subrayar o a resaltar todos los momentos en los que Jesús y sus discípulos estuvieron enfrentados a demonios. Y estudie cómo lo hicieron. Les decía el domingo también que la gente se empieza a inventar cosas. Las piedritas, las arenitas, las agüitas raras. Como decía mi padre, eso me huele a azufre. Porque la Biblia no dice eso. Usted tiene la autoridad, diga: tengo la autoridad de pisar serpientes y escorpiones. Diga: tengo la autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada me dañará. Resulta que los escorpiones, yo creo que usted y yo sabemos más de serpientes que de escorpiones, ¿cierto? La serpiente es tipo de Satanás. Usted lo lee en Génesis y lo tiene claro. Y se estableció una guerra entre la serpiente y la gloria de Dios a través de la creación del hombre. Y esa guerra va hasta que Jesucristo venga. Es decir, mientras estemos en esta tierra, estaremos en... No le tenga miedo a la guerra espiritual. Eso existe ya, porque hay dos reinos que se llama el reino de las tinieblas y el reino de Jesucristo. Cuando yo me aseguro pertenecer al reino de Jesucristo, al sistema del reino, a los principios del reino, tengo esta autoridad que Jesucristo me entregó: potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Resulta que los escorpiones son nocturnos. No les gusta el día. ¿Estamos en qué principio? Y carácter. Preocúpese porque su vida sea un libro que cualquier persona pueda ver. No tenga doble moral en nada de lo que usted hace, porque le digo, el reino de las tinieblas lo está viendo. Lo está viendo. Asegúrese de no tener doble moral en nada. Que lo que usted muestra en la claridad sea lo que usted es en la oscuridad. Con todas sus fortalezas, sus debilidades, sus desaciertos. Vea que lo que usted sea delante de la gente sea lo que usted realmente es en la oscuridad. Integridad. Así es, doctor. Estos personajes les gusta andar en solitario y esperan que la presa se acerque, la atrapan con sus pinzas y en ese momento que la atrapan, destilan su veneno y capturan sus vidas.
se parece muy fuertemente a lo que hace Satanás. Es exactamente igual. Usted tiene una pinza en su empresa vestida de 90, 60, 90 que le está haciendo ojitos y le está mandando mensajitos que le dicen: oh, usted es tan importante y tan bello, me encanta cómo dirigió esta reunión. Esa pinza está lista y el día que te capture no vas a poder salir de ella, y no sabes si detrás de esa mujer hay una etiqueta de hechicería, de brujería, de historias familiares que no te vas a poder desatar. La vida espiritual es seria. Diga, es seria. Es seria. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 20. Y el libro de Deuteronomio, capítulo 20, nos da unas leyes sobre la guerra que usted y yo debemos manejar. Diga, yo las voy a manejar en esta noche. Yo sé que hay una guerra, pero sé que hay un bando ganador, y es el bando de la sangre del Cordero, de Jesucristo derramando su sangre en la cruz. Ese es mi bando y a ese bando pertenezco. Amén. Deuteronomio 20. Cuando salgas a la guerra, iglesia AMI, contra tus enemigos, si tú ves caballos y carros, llévelo a su lenguaje actual y a su momento histórico, a su cosmovisión en este momento. Imagínense quiénes son esos caballos. Caballos y carros. Y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Cuando usted sabe que está en guerra en algún proceso de su vida, llámese financiero, familiar, de salud, venza el temor, porque esa es nuestra primera gran batalla. Sentimos miedo. Diga, miedo. Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Es decir, esto es para la gente que conoce al Cristo de la gloria, porque Egipto es tipo del mundo. Hemos sido sacados de la estructura del mundo y ahora pertenecemos a la estructura divina. Y cuando se acerquen a combatir, se pondrán en pie. Diga, se pondrá en pie ¿quién? El sacerdote. Todo debe operar bajo autoridad. Usted no haga nada en el mundo espiritual que no tenga usted alguien superior que le esté enseñando, un mentor al que usted le pueda rendir cuentas. Diga, autoridad. Y dice luego en el versículo 3 que cuando ustedes estén juntos en esa batalla contra esos enemigos, no desmaye tu corazón. El desmayo es un desequilibrio. Cuando en el mundo espiritual tú sabes que estás en batalla, tienes que cuidar muy fuertemente tus emociones, porque las emociones son el equilibrio del ser humano. La gente de hoy secularmente está hablando fuertemente de la inteligencia emocional, está hablando de las habilidades socioemocionales que los seres humanos debemos desarrollar. Y eso está en la Biblia, todo está en la Biblia. Usted lo lee ahora en grandes científicos y gente que ha hecho investigaciones, y me encanta ver esas investigaciones y revisarlas por efectos de mi trabajo. Y digo, Señor, qué interesante saber que el mundo hoy está caminando para entender que el ser humano finalmente tiene que guardar algo que se llama corazón, porque de él mana la vida. Oh, aleluya. Si usted tiene una verdad en su corazón, que usted es un hombre y una mujer que sabe qué cosa es guerra espiritual, cuide su corazón. Un día, mi padre fue un hombre muy guerrero en el mundo espiritual. Realmente yo crecí en un mundo espiritual muy fuerte. En la casa de mis papás, en mi casa, era normal que yo llegara de patinar. Me gustaba mucho el deporte, entonces patinaba y llegaba con mis patines y encontraba en la sala de mi casa: fuera, 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 fuera. Yo pasaba tan normal con mis patines, para mí el fuera, fuera ya era tan normal. Fuera, al abismo. Y papá con tal autoridad. Y para colmo de males, mi mamá desarrolla entonces una capacidad para ministrar a personas esquizofrénicas. Era normal ver en mi casa a un esquizofrénico, a una esquizofrénica, que mi mamá hasta los bañaba. Era una unción especial que
no la tengo, pero ella la tuvo. Y mire, era normal ver y crecer en ese ambiente. Y cuando mi papá me llevaba a las ministraciones en el estadio y venían toda esa cantidad de endemoniados de todos los lugares de aquí del Atlántico en buses, él me decía, quédate aquí conmigo. Yo a veces temblaba. Yo decía, Dios mío, quédate aquí conmigo y no tengas temor, que más fuerte es el que está con nosotros. Mira lo que te voy a enseñar. Y entonces me empujaba y me enseñaba. Y me enseñó una verdad que te la quiero regalar en esta noche. Y funciona muy bien. ¿Quieres tener autoridad sobre el mundo espiritual? Prohíbete tener resentimiento con alguien. Prohíbetelo. Es decir, desarrolla la capacidad de ser inofendible. Cuando algo te lastima, soluciónalo. Ve a la fuente, me dolió, me lastimó, pero tengo que guardar mi corazón. Desarrolla la capacidad de ser inofendible. Dice, mi papá me decía, cuando tú estés frente a un demonio, asegúrate que no tienes problemas con nadie en tu corazón. Otro principio que me enseñó, que lo aprendí viéndolo. Terminaba semejante demoniera. Era una cosa terrible. Cucarachas salían gusanos, salían de cuanta cosa, sangre. Mejor dicho, era terrible. Y después llegaba, se daba un baño con una ducha caliente, pedía un buen pedazo de carne, porque él decía que después de ministrar liberación necesitas muchísima proteína. Tremendo pedazo de carne, bien nutrido. Se oraba, le daba gracias al Señor y se ponía a ver fútbol. Cualquiera se puede imaginar que alguien que ministra tanta liberación va a llegar a la casa. Y un día se lo pregunté, le dije, papá, ¿tú por qué después de tanta demoniera te vienes a jugar fútbol? Dijo, porque todo guerrero tiene que cuidar su salud mental. Porque si hay algo que Satanás ataca en un guerrero, es su salud mental. Y hay que hacer desconexiones del mundo espiritual, de las tinieblas. Tienes que salirte del entorno y volver a tu normalidad, a lo que más te gusta. Como a mí me gusta el fútbol, entonces yo veo fútbol. Y después de verlo, de reprender tantos demonios, lo veías en la casa. ¡Gol, gol, gol! Que seas tan espiritual tú, que se te note en lo natural. Asegúrate de ser tan espiritual que se te note en lo natural. Vive, disfruta la vida. Tú eres un guerrero. Oh, no le des tanta gloria a Satanás. Tú sabes que tienes el poder para pisar toda serpiente. Oh, aleluya. Todo escorpión lo puedes pisotear por el poder y la autoridad que te ha dado Dios. Pero disfruta. Gózate en el Señor. El gozo del Señor es tu fortaleza. A veces me ha tocado ir a iglesias y llego y digo, Señor, siento la atmósfera muy rara. Me pongo como un corderito a llorar. Y de repente pasa alguien y delante de mí hace como que yo lo contamino o algo así. Entonces yo, ay Señor Padre, qué cosa tan terrible. ¿Sabes qué? Cuando Satanás ve eso, se muere de la risa cuando nos ve a los hijos de Dios peleando unos con otros por las formas y no nos damos cuenta que la guerra espiritual es más profunda que una cantidad de cosas que han hecho separaciones en la iglesia de Cristo Jesús. Y no te estoy hablando de pecado, te estoy hablando de que santidad es santidad y pecado es pecado. No quiero que me malinterpretes. ¿Tienes problemas para dormir? ¿Tienes problemas para conciliar tranquilidad y reposo? Estás siendo cercado en espíritus que vienen directamente a atacar tu alma, porque Satanás sabe que cuando tu alma está afectada, el mundo espiritual lo siente y el mundo espiritual tiene cierta libertad para acceder a tu vida. El Salmo 103, David le ordena a su alma que bendiga a Dios.
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Necesitas, mujer. Aquí hay mujeres que están sufriendo fuertemente con sus emociones. No eres ninguna normal. ¿Sabes qué pasa? Que Satanás sabe que en nosotras eso es bien delicado. Perdona, mujer. Suelta lo que tengas que soltar y vive en el carácter de Jesucristo. Yo te aseguro que no habrá diablo que se pueda parar contra ti, porque Dios te ha dado el poder y la autoridad para pisar. Diga aleluya. No temáis, ni os azoréis. Cuando te azoras, tú estás confundido e intimidado. No, toma calma. Cuando tú sientes las fuerzas espirituales, pide oración. Yo pido oración a guerreros, digo, estén orando por esto, pero entro en calma. Esos son los días que más oro, que más adoro al Señor. Oh, mira, tienes que crear atmósferas de adoración en tu casa. Tienes que comenzar a adorar. Oh, y si hablas en lenguas, mejor, porque el Espíritu Santo es el que intercede por ti. Y entonces yo tan tranquilamente como que, oh Señor, te adoro, te amo. Te amo. Te amo. Y de repente, Señor, yo te amo. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Y comienzas a decirle, Señor, hay algo en el ambiente espiritual que está raro. Tengo un desánimo, Señor. Estoy viendo cosas que no me agradan y mi ánimo está muy bajo. Hoy se le ve que aquí y le dices al Señor, hoy yo te amo, Señor, yo te amo. Satanás no soporta cuando le dices a Dios, te amo. No lo soporta, porque sabe que cuando dices te amo, estás reconociendo su autoridad, su gobierno sobre ti. Y tu carácter comienza a caminar detrás del carácter de Jesús. Y cuando eso ocurre, el reino de las tinieblas tiene que retroceder de tu vida, porque quien vence el reino de las tinieblas es Él.